Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más. La Federación Estudiantil Universitaria y el Centro de Estudios de Género agradecen su presencia este lunes 3 de octubre a la rueda de prensa para la presentación de los primeros resultados de la encuesta universitaria de género Nuestras Voces. Esta mañana nos acompañan Francisco Javier Armenta Araiza, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria. Nos acompaña también la doctora Rosa Rojas Paredes, titular de la Cátedra UNESCO de Liderazgo, Género y Equidad de la UDG. También nos acompaña el maestro Eduardo Garibaldi, coordinador de estudios de opinión del CET, así como la licenciada Susana Montserrat Andrade Soriano, coordinadora de la encuesta, y también nos acompaña Montserrat Elizabeth González Vargas, directora de la Asociación Civil Sumando Vidas, Colaboración con Sociedad Civil, así como la doctora Susana Gabriela Muñiz Moreno, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. También tenemos en primera fila la presencia del maestro César Omar Avilés González, director del Centro de Estudios Estratégicos. Bienvenidos todos. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de UDG, Facebook y Twitter en Prensa UDG, así como en redes sociales de la FEU. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya conocen todos y vamos a dar inicio a la rueda de prensa con la participación de Francisco Javier Armenta Araiza. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Gracias a la Universidad de Guadalajara por abrirnos las puertas una vez más para comunicar algo tan importante y que me llena de satisfacción, que es la primera entrega de datos e información de la encuesta Nuestras Voces, que su tema principal pues es el género. Estoy seguro que lo que vamos a compartir el día de hoy marcará un evento sin precedentes, no solo dentro de la institución, sino en instituciones de educación a nivel América Latina. Primero quiero comenzar dando las gracias a parte de las personas que lo han hecho posible. En primer término, a quien sé que le invirtió muchísimas horas, a la doctora Susana del Centro de Estudios de Género. Muchas gracias, doctora. Su participación es invaluable. También a quienes le pusieron horas de trayecto, trabajo, talache en los laboratorios y mucho esfuerzo, que es mi amiga y compañera en la organización, a Susi. Todo mi reconocimiento, Susi. Ya tienes tu trabajo de tesis y tú quieres de la maestría, ya no ocupas hacer un levantamiento. Y en segundo término también a nuestra compañera del mismo CUSEA, de la División de Economía y Sociedad, pero que también representa el día de hoy a una organización que bueno, también fue muy importante en la iniciativa, en la idea, y bueno, ahora también para materializarlo en el levantamiento, que es nuestra compañera Eli. Muchas gracias a ti y a la Asociación Sumando Vidas por hacer posible este evento. Y bueno, además de conceptualmente que la doctora Susana y la doctora Rosa Rojas de la Cátedra UNESCO, bueno, pues hicieron un trabajo fundamental en darle conceptualmente un soporte al proyecto. Y muchas gracias, doctora, por de manera tan generosa brindarnos su tiempo y su consejo para que esto se materializara. Bueno, pues un estudio de este calado no podría haber sido posible sin la orientación de las y los profesionales, que en este caso es el Centro de Estudios de Género. Por ello quiero agradecer en primer término a su director, al maestro Omar. Muchas gracias por tu apoyo, y por supuesto al maestro, al doctor, por ayudarnos en la metodología del levantamiento. Y bueno, pues a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por su apoyo y hacerlo posible. Bien, yo en la corta experiencia que tengo dirigiendo a una organización, particularmente la FEU, lo primero que quiero compartir es que creo que es fundamental siempre preguntar antes de actuar, y creo que ha sido una filosofía que nos han heredado de otras administraciones de la FEU, ahora particularmente poniéndola en práctica en un tema tan importante como es el tema de la violencia, en este caso de género, que es un tema tan delicado. Y bueno, esta administración inició con mucho entusiasmo de tomar cartas en el asunto. Tan es así que hicimos un protocolo, y en el camino también decidimos preguntar para saber, hacer un diagnóstico y saber dónde estamos parados. Siempre ante una enfermedad, si es equiparable, en este caso una enfermedad social, que es la violencia de género, no se puede suministrar cualquier tipo de medicina si no existe un diagnóstico. Por lo anterior, decidimos aplicar esta encuesta, que nos da resultados muy importantes, y bueno, pues ahora les invito a que escuchen de voz de las profesionales y los profesionales qué es lo que encontramos. Gracias, Francisco Javier Armenta Araiza. Vamos a escuchar ahora con atención a la doctora Rosa Rojas Paredes. Adelante, doctora. Muy buenos días. Antes que nada hay que
felicitarnos todos y, por haber participado en este esfuerzo. Es un esfuerzo que sin duda tuvo una idea original, impulsora, que fue a través de Francisco Javier Armenta Araiza como presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Una iniciativa que con sus colaboradoras que nos la transmitieron y codo con codo estuvimos trabajando, pues ha sido muy importante. En segundo lugar, pues sumarme al reconocimiento a nuestra colega, la doctora Susana Muñiz Moreno, que sin duda a todos nos contagió de su entusiasmo y de su entrega y compromiso hacia el proyecto. Por parte técnica, tuvimos no solo técnica, sino de mucho trabajo también conceptual y solidaria de Eduardo Garibaldi como representante del Centro de Estudios de Opinión. Y claro que es muy importante a una buena gobernanza y a un buen tratamiento de los temas, la incorporación de la Asociación Civil Sumando Vidas. Creo que la cátedra tomó este proyecto como un proyecto propio, la Cátedra UNESCO de Género, Liderazgo y Equidad, y se comprometió y sigue comprometida en los trabajos que van a seguir. ¿Qué es la importancia de este estudio? Bueno, en primer lugar, porque hay pocos estudios, como ya lo señalaba Francisco Javier, no hay muchos trabajos de esta naturaleza en las instituciones de educación superior. Creo que estamos siendo pioneros en la Universidad de Guadalajara con este tipo de estudios. Esperemos que se tome como un ejemplo de la necesidad de actuar con información de carácter científico-social que nos permita avanzar en la toma de decisiones. Una toma de decisiones enterada, precisa, que nos permita generar mejores políticas institucionales al interior de la Universidad de Guadalajara, pero también promover políticas gubernamentales en el ámbito estatal, municipal y federal. Creo que tenderemos a crear un ecosistema de colaboración y de trabajo en torno a los temas de atención a la violencia de género, pero también a otras dinámicas propias de la teoría de género. Tenemos información que ustedes van a conocer, que nos va a permitir desarrollar acciones hacia nuestros alumnos, a las y los alumnos, ponerlos en centro de nuestra atención y nuestra política, pero luego ir hacia nuestros académicos, profesores investigadores, hacia el personal administrativo, viendo al interior de nuestro ecosistema, pero también generando alianzas, y tenemos información para invitar a la sociedad civil, para invitar a los agentes gubernamentales de todo tipo, para atender los problemas al interior de la universidad, pero también cubriendo una responsabilidad social universitaria, colaborar a la solución de los problemas en la comunidad y en la familia. Creo que lo que ustedes van a tener ahorita en sus manos son los primeros avances, pero seguiremos trabajando para alimentar más información y para, sobre todo, promover este tipo de acciones futuras que se dice fácil, pero que requieren muchísimo trabajo de concertación, muchísima voluntad política para sacarlos adelante. Pues los invitamos a que escuchen pues esta información y que se apropien de ella y que nos ayuden a difundirla, a analizarla, a discutirla y ayudarnos a proponer acciones para erradicar este tipo de violencia y que tengamos una universidad con cero violencia de género y total igualdad entre hombres y mujeres. Gracias, doctora Rosa Rojas Paredes. Ahora escucharemos con atención al maestro Eduardo Garibaldi. Adelante. Sí, muchas gracias a mis compañeros, a todas y todos. Y bueno, me voy a enfocar
a describir la vitrina metodológica y aspectos técnicos que se observaron durante el desarrollo del estudio. Antes que nada, agradecer la invitación a la Federación de Estudiantes Universitarios, al Centro de Estudios de Género, a la doctora Rosa, a la compañera Montserrat y al gran equipo que participó desde la concepción del proyecto hasta su ejecución y análisis. A nombre del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, agradecemos esta invitación. Y bueno, el universo de estudio de esta encuesta universitaria de géneros Nuestras Voces fueron estudiantes, hombres y mujeres del nivel media, superior y superior, matriculados en el calendario escolar del año 2022A. La técnica de muestreo utilizado fue un submuestreo aleatorio estratificado. Los estratos fueron los niveles de estudio, superior y media superior, y las etapas de selección en este muestreo probabilístico fueron los grados, los programas educativos y el sexo de los estudiantes seleccionados aleatoriamente. El tamaño de muestra fueron 7,342 casos. Esto nos habla de un tamaño de muestreo y un esfuerzo logístico en campo de suficiente robustez y de suficiente dispersión, ya que los puntos muestrales fueron 55 escuelas preparatorias y 14 centros universitarios. Estamos hablando de 70 planteles, considerando las dos sedes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 70 puntos muestrales a lo largo y a lo ancho del estado de Jalisco. El porcentaje de estudiantes que se encuentran matriculados en nivel preparatoria fue el 60%, con una edad promedio de 16 años, y el 40% de nuestra muestra corresponde a nivel licenciatura, con una edad promedio de 21 años. La técnica de levantamiento fue un cuestionario autoadministrado, dirigido por un equipo encargado de levantamiento en campo en las instalaciones de las escuelas visitadas, asegurando el anonimato de las personas. Y quiero subrayar el autoadministrado, porque esto nos permitió generar esa confianza, esa libertad para manifestar, para declarar, para señalar las opciones de respuestas que más se acercaban a su experiencia en un tema tan complejo, tan sensible como es la violencia de género. El levantamiento se desarrolló del 28 de marzo al 24 de mayo del presente año. El instrumento fue un cuestionario estructurado desplegado en la plataforma del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, utilizando un password para controlar el ingreso y que fueran efectivamente las unidades de análisis deseadas y necesarias, pertinentes para nuestra investigación. El nivel de confianza de el total de casos, es decir, de los resultados globales, es del 95% y un margen de error estadístico de más o menos 1.13%. Estamos hablando de un nivel de precisión en nuestros estimadores de muy alta relevancia y de calidad muestral, ¿sí? Y comentarles respecto a los instrumentos utilizados que fueron referentes para la construcción de nuestro cuestionario, pues se partieron de investigaciones previas, ¿no? De manera muy relevante, el cuestionario desarrollado por Endire, pero también hay ítems de la Encuesta Mundial de Valores, de Mosiva, del ENVIM, de Caja de Masculinidad, y un sinfín de proyectos exploratorios en los que nosotros captamos ítems y preguntas que consideramos pertinentes para obtener una mejor medición de este fenómeno. Y sin más, cedo el uso de la voz, agradeciendo la atención. Gracias, maestro Eduardo Garibaldi.
Ahora escucharemos a la licenciada Susana Montserrat Andrade Soriano. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Primero quiero agradecerle a Javier, el presidente, por permitirme tener este proceso que no solamente fue muy educativo, sino que también me permitió conocer y trabajar de la mano con grandes personas como la doctora Susana, la doctora Rosa, Eli, que también ya habíamos venido trabajando durante algún tiempo, el doctor Eduardo, y que bueno, nos da un gran espacio de conocimiento. Pero también es de reconocer que es uno de los esfuerzos interinstitucionales más grandes que ha tenido la organización estudiantil, ¿sí? Si bien de este espacio es de donde nace la idea, pues bueno, cuando empezamos a asesorarnos de las personas correctas, fue cuando empezamos a tener este grandioso instrumento. Y es por eso que se hace el reconocimiento al Centro de Estudios de Género, al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, a la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad, a Sumando Vidas, pero también esto no hubiera sido posible sin la ayuda de las y los directivos de la Universidad de Guadalajara, de la Comisión de Igualdad de la Organización Estudiantil y de más asociaciones civiles que se sumaron en este proceso para dar asesoría y que pudiéramos tener uno de los mejores instrumentos que ha hecho la universidad en temas de género. Quiero agradecer también de forma muy particular a la doctora Eva Gisela, a la doctora Lourdes Angulo, a Kika Venadero y a los integrantes de la Asociación Civil de Libera. Sin ellos y sin ellas, este esfuerzo no hubiera sido posible. Ya lo comentaba también el maestro, ha sido uno de los despliegues que hemos tenido desde la organización más grande. Teníamos a más de 50 personas, estudiantes, aplicando todos los días en todas las escuelas. Sacábamos cuatro brigadas cada día, lo que nos permitía alcanzar hasta 2,000 resultados por semana. Que aquí tenemos a los expertos y a expertas en temas de encuestas, pero fue una labor titánica y fue gracias al esfuerzo de todas las personas que creyeron en este proyecto y que le dieron la importancia que se merecía a esta primera encuesta. No solo revisamos instrumentos muy específicos a nivel nacional, sino que también hemos explorado muchas otras cosas que ninguna otra herramienta lo ha hecho, ¿no? Entonces, tenemos un ejercicio sumamente innovador, que eso es algo que también nos hace muy feliz en este proceso. Erradicar la violencia dentro de la universidad es una labor titánica, y por eso sabemos, y ya lo comentaba Javier, que preguntando podíamos quitarnos esa venda de los ojos y saber hacia dónde teníamos que caminar para poder dar los mejores resultados, ¿sí? Podríamos suponer lo que las y los estudiantes vivían a lo largo y ancho del estado de Jalisco, pero no fue hasta que llegamos a los laboratorios, platicamos con los directivos y les dimos un espacio de escucha activa a las y los estudiantes cuando pudimos empezar ya a tener, o vamos a empezar a tener acciones muy precisas. Pero creo que uno de los más grandes agradecimientos que vamos a tener es a las más de 7,000 personas que confiaron en este proyecto, que iban y se ponían enfrente de una computadora y nos contaban sus mejores y sus peores experiencias a lo largo de su vida. Esto es lo que sí nos va a permitir tener un rumbo y que nos lleve al mejor puerto para poder entre todas y todos erradicar la violencia dentro de la universidad. Ya decía Virginia Woolf, y la quiero citar: ¿cuántas mujeres olvidadas porque ni siquiera ellas mismas pudieron, pueden o podrán decir: esta boca es mía, este cuerpo es mío, esto es lo que yo pienso? Para mí, esta encuesta, Nuestras Voces, representa ese espacio de escucha, de visibilización, de poderlas tener ahí en ese punto en el cual saben que la universidad y la organización estudiantil van a trabajar para que esas experiencias, que ya los comentarán en un momento, pues puedan reducirse y que entre todas y todos vayamos hacia uno de los mejores espacios que podemos tener, que es una universidad libre de violencia. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Susana Montserrat Andrade Soriano. Ahora escucharemos a Montserrat Elizabeth González Vargas. Adelante. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Un gusto saludarles de nuevo y nuevamente agradecerles la invitación a este espacio. Como ya hemos mencionado anteriormente, pues este es un ejercicio único en su tipo. No encontramos otro igual en ninguna otra institución. Y es de celebrar que la Universidad de Guadalajara no solo hable de la no violencia y de la igualdad de género en un discurso, sino que también tiene la disposición de indagar
y de permitir un diagnóstico interno de esta magnitud. Celebro también la disposición de la FEU para generar una colaboración no solo con figuras que ya se encuentran dentro de la universidad, como lo es la cátedra, como lo es el Centro de Estudios Estratégicos, el Centro de Estudios de Género, sino también de colaborar con la sociedad civil organizada, porque bueno, esto nos habla de un proceso aún más abierto y aún más transparente. Desde Sumando Vidas hemos trabajado ya cerca de las mujeres y desarrollado diversas actividades en pro del respeto a los derechos humanos, por lo cual nos interesó desde el principio aportar a este proyecto. Y estuvimos presentes durante todo el proceso de la aplicación, incluso desde que se empezó a gestar la idea de realizar una encuesta dentro de la universidad. Y bueno, estamos muy complacidas por el día de hoy encontrarnos en este espacio y ver por primera vez pues, los frutos de este esfuerzo. Los resultados que tenemos hoy nos marcan por dónde comenzar, pero la suma de las voluntades que lo hicieron posible nos dice que aquí ya no existe un miedo a hablar del tema y de reconocer y de tomar cartas en el asunto que está presente pues, en la vida diaria y que vivimos todas y todos. Este diagnóstico creo que es un primer paso, todavía hace falta traducirlo a acciones concretas que permitan la disminución y la posterior erradicación de la violencia dentro de la universidad. Pero por ahora nos parece de suma importancia darle máxima publicidad a los primeros resultados y a los resultados que vengan después, para que toda la comunidad universitaria también se dé cuenta de la dimensión de este problema y se involucren y hagan propuestas y trabajemos en conjunto. Y bueno, también no falta decir que ojalá que se pueda replicar en otros espacios y que dejemos de tener como el estigma de hablar de estos temas porque son muy importantes y porque así es por donde se comienza. Nuestra sociedad está cambiando, las y los jóvenes hoy más que nunca estamos dispuestas a cambiar la realidad que vivimos, necesitamos espacios seguros, necesitamos espacios donde se nos respete y estoy segura de que seguiremos caminando hacia allá. Muchísimas gracias. Gracias, Montserrat Elizabeth González Vargas. Ahora escucharemos la exposición de la doctora Susana Gabriela Muñiz Moreno. Adelante, doctora. Buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a mis compañeros y compañeras que están en la mesa. La verdad fue un trabajo de colaboración, de mucha colegialidad, increíblemente productivo y satisfactorio. Mi reconocimiento a todas las personas que están aquí y también a todas las personas que no están aquí, pero que son muchas académicas, académicos de la universidad, externos, estudiantes, miembros de la sociedad civil, que nos regalaron generosamente opiniones, revisiones y una cantidad muy grande de trabajo. Y bueno, yo tengo el honor de presentarles los primeros resultados finalmente de esta encuesta. Esos resultados que les voy a presentar más o menos son como siendo generosos, un tercio de lo que nos ha arrojado la encuesta, pero es parte del corazón de este estudio, que es la violencia contra las mujeres. Entonces, no sé si ustedes ahí están viendo, ¿verdad?, la pantalla. Muy bien. Bueno, la vitrina metodológica, ya el maestro Eduardo nos hizo el favor de comentarla. Entonces, primero que nada, quiero contarles un poco de quién contestó la encuesta, ¿no? Como nos dijo el maestro Eduardo, son más de 7,000 estudiantes del nivel medio superior y superior. Nosotros les dimos la opción de identificar su género como hombre, mujer, mujer transgénero, hombre transgénero, no binario, alguna otra. Y encontramos 42.7% de los estudiantes se identifica como hombre cisgénero. Cisgénero es la persona que cuando nació se le asignó el sexo de hombre y su identidad sigue siendo de hombre, ¿no? 54% son mujeres o mujeres cisgénero, es decir, nacieron y se les asignó el sexo de mujer y su identidad sigue siendo de mujer. Y un 3.3% se identificó con alguna otra identidad, primariamente como personas no binarias. Sobre la orientación sexual, cerca del 80%, 79% por allí, se identificaron como personas heterosexuales, y hubo un 13% que se identificó como bisexuales. Después de ahí hay un 3.3% que se identifica como homosexual o lesbiana, y ahí hay otro porcentaje que dijo alguna otra orientación sexual, pansexual, asexual. Estos dos temas o preguntas son clave porque nos van a permitir conocer
el depositario o la depositaria de la violencia y muchos otros ejes de las circunstancias que ellos viven. Hicimos algunas preguntas sociodemográficas básicas. 1.8% del estudiantado se identificó como indígena. Aquí quiero destacar, había otro 5% aproximadamente que dijo, prefiero no contestar, ¿no?, esta pregunta. Siempre nosotros en la encuesta les dimos la opción a todas las estudiantes y los estudiantes de que si había algo que no quisieran contestar, lo podían hacer, señalar, ¿no? 5.5% se identifica como afrodescendiente. Sin embargo, sabemos que en América Latina los ejes del racismo y la discriminación, más que por cuestiones, bueno, existe en adición a la cuestión étnica el simple color de piel. Entonces existe una escala que se llama escala Perla para poder identificar la discriminación en América Latina y nosotros utilizamos esta escala para saber eventualmente si el color de piel tiene algo que ver con la probabilidad de estar viviendo algún tipo de violencia. Esa gráfica que ustedes ven nos muestra los colores autoidentificados de piel de las y los estudiantes. Sobre el estado civil no nos sorprende, 94% de las y los estudiantes son solteros. Y sobre la religión, cerca de un 80% declaró que su religión es católica. Nos sorprendió también encontrar un 13% que se declararon ateos, agnósticos, sin religión, y hay por ahí un 3% que alguna otra religión, principalmente evangélico, creo que era la más grande. También hicimos algunas preguntas para empezar a explorar alguna cuestión de alguna discapacidad y les preguntamos qué tanta dificultad diaria tenían para hacer una serie de cuestiones. Y la mayoría, aquí estoy mostrando los que mencionaron algo de dificultad, un poco, algo, mucho no, pero algo. Fundamentalmente destacamos un 46% que decía que había expresado alguna dificultad para recordar. Esto voy a traerlo a colación más adelante cuando hablemos de salud mental. Hay un 37% que expresó alguna dificultad para ver, un 14% para hablar, un 11% para oír, un 3% para caminar e incluso un 3.1% que experimentaba alguna dificultad para bañarse. También les preguntamos los periodos de referencia sobre la violencia que experimentan de género. Se hace alusión a 2 periodos. En el último año, es decir, nosotros estábamos haciendo levantamiento en el 22A, es decir, todo lo que fue desde el 21, en el ciclo anterior, y también a lo largo de la vida. Pero era muy importante saber en ese último año en dónde estaban ellos estudiando. En el caso de la preparatoria, un 46% no estaba en ese último año en la Universidad de Guadalajara. Mayoritariamente son los jóvenes que vienen de la secundaria, tercero de secundaria, o que estaban en otra preparatoria privada o de alguna otra institución, o no estaban en la escuela. En el caso de la licenciatura, la mayoría, 81% de las y los estudiantes, sí estaban en la Universidad de Guadalajara. En el último año, solamente un 19% estaba en el último año en otro lugar, alguna otra institución o fuera de la escuela. Quiero hacer una nota acerca de la caracterización de este grupo poblacional de estudiantes. Como comentó el maestro Eduardo, tienen 16 años en preparatoria, tienen 20, 21 años en la universidad, es decir, nacieron en los 2000. Ese es alrededor de los 2000, es la generación Z. Y si ustedes han leído un poco de las transformaciones generacionales, hay una caracterización muy particular acerca de esta generación en comparación con las que precedieron, ¿no? Los millennials, la generación X, la generación Y, bueno, ya no se diga los baby boomers y otros más, ¿no? Y se caracteriza, no solamente es la generación más numerosa en todas las pirámides poblacionales, ahorita es el grupo más grande de población, también es la generación que históricamente ha sido la más educada, o sea, es la que está alcanzando el nivel educativo más alto que se ha alcanzado por cualquier generación. Y también los que han estudiado las transformaciones en los valores hablan de cómo esta generación ha abrazado cierto tipo de valores que les llaman progresistas o emancipatorios, ¿no? O autoexpresivos, y que muestran una mayor flexibilidad que otras generaciones para tratar los asuntos de género. Con más facilidad se identifican, aceptan las nuevas identidades, las nuevas orientaciones, están más dispuestos a transgredir roles tradicionales, también son menos tolerantes a la discriminación y han abrazado con mucho entusiasmo el activismo digital. Y en particular, las mujeres de este segmento poblacional,
por su edad, por su escolaridad, por la actividad, es decir, estar yendo a la escuela, por el contexto de urbanidad, son el grupo de mujeres que más probabilidad tiene de vivir violencia de género en cualquier forma y en cualquier ámbito, en cualquier momento de la vida. Es decir, de entre todas las mujeres mexicanas, las jóvenes como las que tenemos en la universidad son quienes más van a estar experimentando violencia en un momento dado. Eventualmente esta violencia irá bajando conforme vayan creciendo, cumpliendo 29, 30, 40 años, nunca desaparece, pero digamos que están en el momento más crítico. Y bueno, ese es a grandes rasgos nuestro grupo de estudiantes que contestaron la encuesta. Hicimos varias preguntas. Una primera es que queríamos saber, en términos de percepción, cómo veían el clima institucional, qué tanto conocían el recién aprobado protocolo para atender y prevenir la violencia de género, si conocían las instancias de denuncia y qué nivel de confianza depositan en la institución. Y encontramos sobre el clima institucional un 45%, casi la mitad de las y los estudiantes percibe que en la universidad se hacen comentarios machistas en el aula. Alrededor de un tercio, es decir, 29.5%, considera que en la universidad o percibe que las mujeres tienen mayores dificultades que los hombres para tener puestos importantes. Esto es lo que las y los estudiantes observan. Y hay como un quinto, un 21%, que considera que las opiniones de los varones son más valoradas que las de las mujeres en la universidad. Aquí estos son las percepciones generales, pero hay diferencias importantes entre los géneros. Quienes más sostienen estas opiniones son las mujeres comparativamente con los hombres. O sea, los hombres perciben o no perciben estas circunstancias, mientras que las mujeres las identifican y las están mencionando más. Pero de entre todos los grupos de identidad, las personas no binarias todavía son más sensibles e identifican más estas circunstancias incluso que las mujeres. Les hicimos unas preguntas. Ustedes sabrán que el 29 de marzo del 22, casi cuando estábamos arrancando la encuesta, estaba entrando en vigor el protocolo para prevenir y erradicar la violencia de género de la universidad y también la instalación de las nuevas instancias de denuncia que son las y los primeros contactos en todas las sedes, en todas las preparatorias, en todos los centros universitarios. En ese momento de arranque les preguntamos qué tanto conocían o habían escuchado hablar de esto. Grosso modo, un 19% nos dijo que conocía las instancias de denuncia. No especificamos si las conocía bien o todavía pensaba si en la defensoría, pero dijo, yo sé dónde ir a denunciar. Había alrededor de un 40% por allí adicional que dijo, no las conozco, pero he estado escuchando algo. O sea, no sé de qué se trata, pero me suena. Además, preguntamos si conocían el protocolo. Un 15% dijo que conocía el protocolo y también otro 40 y tantos dijo, no lo conozco, pero sí he estado oyendo algo acerca de eso. Finalmente, les preguntamos a los estudiantes en una escala del 1 al 10, donde 1 es no tengo absolutamente nada de confianza y 10 tengo toda la confianza en que la universidad va a atender de manera efectiva la violencia de género. ¿Qué tanta confianza tienes en este momento? El promedio general fue un nivel de confianza de 6 puntos. O sea, pasa de panzazo, ¿no? Digamos que las y los estudiantes se encuentran como en una suerte de volado al aire, expectante. Es decir, no estoy completamente cerrado a la posibilidad que esto se atienda, pero no estoy totalmente confiado, estoy a la espera de ver qué va a pasar. Sin embargo, también encontramos diferencias importantes entre los grupos. Entre todos los grupos, las personas más confiadas fueron los hombres y las personas heterosexuales. Quienes menos confianza expresaron fueron las mujeres, las personas no binarias o de otras identidades y las personas no heterosexuales. También encontramos más confianza en los estudiantes de preparatoria que en los de la licenciatura. Ahora sí, parte del asunto fundamental, el tema de la violencia contra las mujeres. Para esta sección o este apartado,
seguimos la metodología de la ENDIRE, que es el referente nacional para la medición de la prevalencia de la violencia de género, que tiene el gran valor que hace una estimación, digamos, de las circunstancias o de las violencias sombra, ¿no? Las que no se registran en las denuncias, las que nunca van a acabar contabilizadas porque fueron a pedir ayuda. Entonces nos habla un poco más de realmente el tamaño del problema. Encontramos que 8 de cada 10 estudiantes mujeres, esta sección aplica a mujeres, 8 de cada 10 estudiantes mujeres afirmaron haber vivido al menos una circunstancia de violencia en el último año, en cualquiera de los ámbitos, es decir, o en su casa, o en la calle, o en la escuela, pero al menos una circunstancia de violencia en los últimos 12 meses, 8 de cada 10. Las formas de violencia más mencionadas o de mayor prevalencia fue la violencia psicológica, es decir, la que tiene que ver con silenciamientos, con ignoramientos, con palabras, con ofensas, con maneras de trato. En segundo lugar, y muy cerca de la violencia psicológica, la violencia sexual, que son desde comentarios, acercamientos físicos de connotación sexual, como los piropos, ¿no? Los comentarios obscenos acerca del cuerpo, los tocamientos, los abusos. En tercer lugar, con menos prevalencia, pero también importante, es la violencia física, con un 33% de las estudiantes que dijo haber vivido alguna instancia de violencia física. Y aquí fundamentalmente fueron empujones, jalones, pellizcos, jalones de cabello. Y finalmente, en cuarto lugar, la violencia económica, que es 26% cuando se apropian de alguna cuestión que es propiedad de ellas, les destruyen algo de la propiedad. También descubrimos que esta violencia es sistémica, es decir, les pasa a las estudiantes en todos lados sin respetar muros y sin tregua. En el ámbito comunitario, que es el lugar donde más se mencionó la violencia que viven las mujeres, 68% aproximadamente, que es el camión, la calle, la banqueta, el parque, los establecimientos, ¿no? En segundo lugar, la violencia de pareja. Si nosotros vemos, la ENDIRE ha medido la violencia de pareja por los últimos 20 años y hemos visto la persistencia del indicador de violencia de pareja. Es casi 1 de cada 2 y no ha bajado y no ha cambiado en 20 años. Y lo vemos desde las estudiantes que están en preparatoria y en licenciatura con sus parejas que ya están experimentando esta violencia. El tercer ámbito donde más expresaron violencia en el último año fue su propia familia, es decir, en su hogar, proveniente de sus padres, madres, hermanos, parientes, en el seno de su familia. En cuarto lugar, expresaron 41% de las estudiantes, es decir, 4 de cada 10, alguna instancia de violencia en el contexto de la escuela, es decir, de la universidad. Y finalmente, en el ámbito laboral, un 37%. Vamos a ir descomponiendo un poco estas violencias. En el ámbito comunitario, que es el ámbito donde más se reportó violencia, 7 de cada 10 expresó haber vivido alguna instancia, un piropo cuenta como una instancia, ¿no? Alguna instancia de violencia en este ámbito. El principal en el ámbito comunitario fue el sexual, con 64% de las estudiantes diciendo que les pasó en los últimos 12 meses. ¿Y qué es lo que incluye el sexual? Y aquí yo puse algunos ejemplos que no son todos, pero que son algunos de los ejemplos claros. Es los piropos groseros y comentarios ofensivos acerca de su cuerpo es como el número 1 y donde encontramos el grueso de la violencia sexual que viven en la calle. En segundo lugar, el miedo. A veces es muy complicado dimensionar el miedo, no es una acción en particular del que son depositarias, pero es cuando salen y agarran las llaves en su mano apretadas, mandan su viaje de transporte para que alguien sepa que van a llegar, le dan la vuelta a la manzana, se cruzan la calle, no pasan por acá, evitan salir porque hay miedo. Y esa fue la segunda instancia que ellas experimentan. La calle no es de las mujeres.
Y el número 3, en tercer lugar, los manoseos, arrimones, tocamientos, pellizcos, de connotación sexual que viven en el ámbito comunitario. En segundo lugar, manifestaron la violencia psicológica, fundamentalmente el haber sido vigiladas o que alguien las haya seguido. Ese es el que más salió. Y en tercer lugar, la violencia física, es decir, que las han pellizcado, empujado, jaloneado. Hicimos preguntas acerca de si podían identificar quiénes habían sido las personas agresoras. Naturalmente, en el ámbito comunitario, el primer lugar son personas desconocidas. Pero luego apareció por ahí también personas conocidas, como algún vecino, alguien que conocen, ¿no? Que no necesariamente es alguien de los otros ámbitos. Ahora, el segundo lugar, dijimos, era el ámbito de pareja. Antes de hablar de la violencia contra las mujeres en este ámbito, quiero caracterizar las relaciones de pareja de las estudiantes, y aquí me voy a referir a todas y todos los géneros. Les preguntamos cuál era su situación de pareja. Un 36% de todos de preparatoria y licenciatura nos dijo, ahorita tengo una relación, estoy en una pareja, estoy en una relación afectiva, tengo novio o novia. Pero hubo un 24%, es un cuarto, que nos dijo, no tengo así como que propiamente una relación, pero salgo con alguien, o con alguienes, ¿no? O sea, tengo dates, tengo ligues, tengo frees, o sea, en un grado no de formalidad, ¿no? Es decir, un 60% actualmente está en alguna relación más formal, menos formal. Hubo otro 26% que nos dijo, yo no tengo novio ni novia, ni salgo con nadie, pero sí he tenido, o sea, he salido con alguien. En total, 86% de todas las y los estudiantes de preparatoria y licenciatura han tenido pareja. Solamente 14% dijo, yo jamás he tenido pareja ni he salido con nadie. Les preguntamos también si habían tenido relaciones sexuales. 31% de las y los estudiantes de preparatoria nos dijo que sí, y 72% de licenciatura. Es decir, cuando pasan al grado, inician su vida sexual. Les preguntamos a qué edad habían tenido su primera relación sexual, y tuvimos diferencias importantes entre los géneros. Las personas transgénero, hombres y mujeres, que fueron muy poquitos en la muestra, pero nos alcanzaron a salir, nos dijeron que habían iniciado a los 12 años en promedio. Luego, las personas no binarias, que nos dijeron en promedio que habían empezado a los 15 años. Después, los hombres a los 16 años, y las que reportaron iniciar más tardíamente fueron las mujeres a los 17 años. Estas son edades de inicio de la actividad sexual más tempranas que hace 20 años, ¿no? Que por ahí, si no me equivoco, andaban los 19 años en general. Hicimos una pregunta muy peculiar, hicimos varias preguntas acerca de esa primera relación sexual, con quién había sido, en dónde había sido, ¿no? Que no estoy mostrando aquí, está en el reporte, pero les preguntamos si esa primera relación sexual, ellos recordaban si había habido consentimiento. Y nos sorprendió encontrar un 1% de los hombres que dijo no, y un 4% de ellos que dijo no estoy seguro. No sé si hubo o no hubo consentimiento. En el caso de las mujeres, 4% dijo que esa primera relación sexual fue sin consentimiento. Yo hice un estimado de cuántas mujeres son esas, nada más para darnos una idea. Denme un segundo. Estamos hablando, considerando de las mujeres que han tenido relaciones sexuales, cuántas de ellas más o menos pueden estimarse en la población y cuántas no tuvieron consentimiento. Ese 4% son 3,000 estudiantes. 3,000 de nuestras estudiantes iniciaron su relación sexual en una violación, para decirlo más claramente. ¿Cuándo? Podemos desmenuzar qué edad tenían, con quién fue, en dónde fue, ¿no? Todo eso lo provee la encuesta. Y ese otro 11% de las mujeres que dijo, no estoy segura, o sea, ni siquiera lo tengo claro, como que sí, como que no puedo decir claramente que sí había consentido. Son otras 8,500 estudiantes. Las personas no binarias también hubo un 12% que nos dijo que no había sido con consentimiento, y otro 8% que dijo, la verdad no lo sé.
Les preguntamos a varios de ellos si continúan siendo sexualmente activos, y de los que nos dijeron que sí, les preguntamos si utilizaban algún mecanismo de protección de embarazos, prevención de embarazos, protección de enfermedades de transmisión sexual. 90% nos dijo que sí. Ahí hay un 10% que dijo no. Y el número 1 mencionado por todas y todos fue el condón masculino. En segundo lugar, y destacamos que salió más la pastilla de emergencia que las pastillas anticonceptivas ordinarias. Y también apareció de manera importante otros métodos que no son de barrera, que no protegen quizá contra enfermedades de transmisión, las pastillas tampoco, como el coito interrumpido o el método del ritmo. Creo que fue 1/3 de las estudiantes que mencionaban este método. También les preguntamos a quienes eran sexualmente activos, si alguien se había embarazado alguna vez, o si sabía que había embarazado a alguna pareja. 4% de los estudiantes de preparatoria y 7% de licenciatura respondieron afirmativamente. Cuando lo desglosamos por género, 4% de los hombres dijo, yo sé que embaracé a alguien, y 8% de las mujeres que habían iniciado su actividad sexual dijeron, yo me embaracé alguna vez. Ahora sí, del grupo de las mujeres que tiene pareja o tuvo pareja en los últimos 12 meses, y cuando sea a lo largo de la vida, pues los que han tenido pareja, les preguntamos si habían experimentado algunas instancias de violencia, y 5 de cada 10 nos dijo que en este último año habían vivido alguna forma de violencia. A diferencia del ámbito comunitario, que el número 1 era la sexual, la principal forma de violencia que viven con sus parejas es psicológica, en 48%, y el número 1 es el silencio, es decir, me aplican la ley del hielo, o ser ignoradas, ¿no? Sentir que son ignoradas. Y en segundo lugar, muy muy grande, la celotipia. La celotipia es, te pido contraseñas, ahí ya está agrupado una gran cantidad de instancias, contraseñas de tu teléfono, de tus redes sociales, te estoy llamando para ver dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo, te digo que no salgas aquí, te reprendo porque haces tal o cual, e incluso cosas de me voy a pasear delante de ti con otra persona para que tú sientas celo, ese tipo de comportamientos que entran en celotipia. Y en tercer lugar, no menor, en violencia psicológica por parte de la pareja, el miedo. Es decir, son mujeres que están teniendo una relación afectiva o sexoafectiva con alguien, es decir, que pensaríamos íntima, debería de ser de confianza, y hay un porcentaje importante que experimenta haber sentido miedo de su pareja en el último año. En segundo lugar, en 12%, no sé si alcanzo a ver bien, sí, es la violencia sexual, fundamentalmente comentarios de tipo sexual o ofensivos que le ofendieron. En tercer lugar, la violencia física, ahí hay un 9%, que son empujones, jalones de cabello, ¿no? Y violencia económica, que les quitaron algo de su propiedad, les quitaron dinero o les pidieron dinero y nunca se los pagaron. Preguntamos, en este caso, ¿qué hicieron ellas ante estas situaciones que vivían? Y un 60% dijo, pues terminamos por esa razón. Pero hubo un 25% que terminaron, pero después regresaron. Y otro 15% que dijo, seguimos la relación. Aquí hay algo bien interesante también que pasa con esta generación. La mayoría está hablando de eso. Cuando nosotros vemos esta cifra en la población en general en todo el país, no siempre se habla de la violencia de pareja. A veces es una cosa que ni se lo digo mucho menos a mi gente cercana, ¿no? Pero aquí las jóvenes sí están contándolo, aunque se lo cuentan fundamentalmente a sus pares, o sea, a sus amigos, a sus amigas, pero se lo cuentan a alguien y a sus familiares también. 15% dijo, yo sí busqué ayuda o algún tipo de apoyo. El principal lugar donde buscan ayuda es en algún consultorio psicológico o médico particular. Solamente 3% de quien vivió alguna forma de violencia dijo, yo sí fui y denuncié o puse una queja. Y 64% respondieron o reportaron que derivado de esta situación de violencia con sus parejas, habían experimentado problemas nerviosos, angustia, ansiedad, tristeza, depresión, insomnio, o incluso que podrían haber incrementado el consumo de alcohol o de alguna droga.
El tercer lugar, como les dije al inicio, de la violencia que viven las estudiantes, primero fue el ámbito comunitario, el número 2, el de pareja, el tercero, la familia. Y aquí tenemos la violencia en el ámbito familiar en 2 momentos. Hicimos primero una indagación para conocer en la infancia, en sus hogares, cómo era el contexto de estas jóvenes y chavos que contestaron la encuesta. Y esto lo preguntamos, se llama antecedentes de violencia en la infancia. Se lo preguntamos a todos, hombres, mujeres, personas no binarias. Y nos reportaron 3/4, 74% dice, yo me acuerdo que cuando era niño o niña, entre los adultos que estaban a cargo de mí, había gritos. Poco más de la mitad dijo, además, había insultos y ofensas. Y cerca de un tercio, un 27%, dijo, había golpes entre los adultos. Luego les preguntamos, bueno, y cuando tú eras niño o niña, de parte de las personas que te cuidaban, tu mamá, tu papá, tu abuelita, quien se hiciera cargo de ti, había lo siguiente. Y entonces la mitad nos dijo, sí, se burlaban de mí, de mis opiniones, de mis sentimientos, de mis preocupaciones. También hubo un 41% que decía que les regulaban la vestimenta o le impedían usar cierto tipo de ropa o les imponían que tenían que vestirse de tal forma, ¿no? Hay un 38% que además dijo que les insultaban, les ofendían, les humillaban a ellos, los adultos que estaban a cargo. Un 30% sienten que les hicieron sentir menos, o por ser hombre o por ser mujer, ¿no? Y así, diferentes instancias, empujones, bofetadas, que les impedían tener amigos del sexo opuesto. Esto que están viendo ustedes en la gráfica es de manera general lo que contestaron todas y todos, pero también encontramos diferencias de género bien importantes. Los hombres reportaron ser objeto de violencias más de carácter físico, como las bofetones, los empujones, ¿no? Ese tipo de violencia iba más hacia los hombres. Y las mujeres, las de violencia de tipo psicológico, ¿no? Las regulaciones, el te encierro, no te dejo salir, te insulto, te hago menos. Pero de todas las personas, quien más reportó en cualquiera de las formas de violencia fueron las personas no binarias. La regulación de la vestimenta, los insultos, todo. Adicionalmente, las mujeres, un poco más de la mitad, 57% nos dijo que no las dejaban salir solas. Y los hombres, exclusivamente los hombres, allá hay alrededor de un tercio, que decía, cuando yo era niño, los adultos que se hacían cargo de mí me regañaban por no defenderme, ¿no? Cuando alguien me agredía, yo no me defendía, entonces me regañaban. O hay un 22% que se burlaban, o le ofendían, o le maltrataban, si lloraba. O sea, si yo lloraba, me ofendían, o me maltrataban. Y también un 16% que decía que le maltrataban si otro niño te pegaba. O sea, si otro niño le pegaba, yo te regañaba y te maltrataba a ti. Eso es a lo largo de la infancia para todos los géneros. Específicamente preguntamos solo a las mujeres en los últimos 12 meses si habían experimentado alguna forma de violencia en su familia. 4 de cada 10 nos dijo que al menos una instancia de violencia. La principal fue la psicológica, con 34% de las menciones. ¿Como cuáles? Como el silencio, como ser ignoradas, o sea, hago como que no estás, ¿no? Te ignoro, dices algo y no, ni te escuché. Humillaciones por ser mujer u ofensas por ser mujer. Y aquí las principales personas que señalaron como agresoras, porque es distinto según el tipo de violencia, fueron los padres, enseguida de las madres y después los tíos varones en la violencia psicológica. Después la violencia económica, fue el segundo lugar en la del hogar. Y aquí es que les escondieron alguna cosa, les destruyeron alguna cosa que era de ellas, o se las quitaron, o les han quitado dinero sin avisarles, ¿no? Así, te quito el dinero. Y la principal agresora para la violencia económica fue la mamá, seguido del papá y los hermanos. En tercer lugar, en el hogar, con un 19%, la violencia física, con empujones, jalones de cabello, ¿no? Pellizcos. Y la principal agresora fue la mamá, seguido del papá y luego los hermanos. Y finalmente,
Hubo un 9% que nos dijo que en este año habían vivido violencia sexual por algún miembro de su familia. Fundamentalmente manoseos, tocamientos, que las besaron, se les arrimaron, se les recargaron, no, se les encimaron sin consentimiento. Y aquí les preguntamos quién. Y la principal respuesta, un tercio de ellas nos dijo, prefiero no decir quién. Estaban en una encuesta anónima, no tenían a una persona delante haciéndole las preguntas, están en una plataforma, nos han contestado cantidad de cosas en la encuesta y cuando llegan a la persona agresora de la violencia sexual en su familia nos dicen, prefiero no decir. Y de los que sí te digo, que fue el primer lugar, primos y tíos. Y el lugar donde ocurrió no es su casa, sino la casa de algún familiar. El siguiente lugar, cuarto, quinto, ya no sé en cuál vamos, de la violencia que experimentan las mujeres estudiantes, dijimos comunitario 1, pareja 2, hogar 3, 4, escolar, en la escuela, o contexto de actividad en la escolar. 4 de cada 10 mujeres estudiantes nos dijo que estos últimos 12 meses habían vivido al menos una instancia de violencia en la escuela. La principal forma de violencia que viven en la escuela es psicológica. Número 1, los silencios, ser ignoradas, que no les hacen caso, no las toman en cuenta. Las ofensas u humillaciones y comentarios ofensivos del tipo de que las mujeres no deberían de estudiar, que deberían estar en sus casas. Y aquí las principales personas agresoras señaladas son los compañeros varones. Es el número 1. Enseguida, los maestros varones, que tampoco está tan lejos, con un 29%. Sobre la violencia sexual, 12% dijo que en este año les ha pasado alguna forma de violencia sexual. Lo fundamental, los piropos, los chiflidos, los comentarios sobre su cuerpo. Y en segundo, el miedo, en el contexto escolar, el miedo a ser atacada sexualmente. Las principales personas señaladas con violencia sexual fueron los compañeros varones otra vez, un 51% de todas las menciones. Segundo lugar, los maestros varones, un 29%. Y finalmente un 20% de otras personas desconocidas en la escuela, alguien que no sabían quién era, pero en el contexto de la escuela. En tercer lugar, de formas de violencia fue la violencia física que vive en el contexto escolar, un 9%. La principal, pellizcos, empujones, jalones. Y nuevamente, los principales agresores fueron los compañeros varones. Pero aquí aparecen por primera vez las mujeres agresoras, las compañeras mujeres en segundo lugar como perpetradoras de violencia física. La violencia física, los maestros, maestras prácticamente no figuran como agresores y las mujeres no figuran mucho en las otras formas, pero sí en la física. De entre todas las personas de la comunidad universitaria que menos mencionaron, estoy hablando del menos del 1% de las menciones como personas ejecutoras de violencias, fueron las trabajadoras administrativas, las maestras y las y los directivos, digamos en porcentajes muy muy bajos. También dimos seguimiento en el contexto escolar, obviamente, acerca de qué habían hecho, qué había pasado. Y la mitad dice que sí le contó a alguien, que le contó a alguien lo que le había pasado, fundamentalmente a sus amigos, amigas, pareja, ¿no? Aunque también aparece la mamá y el papá. Un 13% dijo que había pedido ayuda o puesto alguna queja. 34% de los que pusieron, de ese 13% poquito que pidió alguna ayuda, un tercio fue en algún consultorio psicológico privado, o sea, piden algún tipo de soporte emocional. Y un cuarto de ese 13%, que ya es muy poquito, dijo en alguna autoridad universitaria, sin especificar si fue la coordinación de la carrera, la dirección o la instancia adecuada. De las que pidieron ayuda en la autoridad universitaria, la mayoría dijo que les atendieron bien, pero hubo un quinto que dijo, pues no hicieron nada para ayudarme. La mayoría de las estudiantes no puso una queja, no pidió ayuda, y las razones de por qué, número 1 es vergüenza, o sea, les da vergüenza. Número 2, no confían en las instituciones. Número 3, piensan que de todos modos no les van a creer.
Y había un grupo importante, sobre todo en bachillerato, que decía, no quiero que mi familia se entere. O sea, encima no sé si piensan que las van a regañar o algún tipo de circunstancia. Finalmente, el último ámbito que exploramos fue el ámbito laboral. Y nada más, antes de entrar a la violencia laboral, también caracterizamos un poco cómo están las y los estudiantes en terreno del trabajo, ¿no? Y les preguntamos cuáles eran sus fuentes de ingreso y no nos sorprende, el número 1 fueron los papás, ¿no? Se sostienen porque los papás los mantienen. Pero el trabajo pagado, remunerado, también es una fuente muy importante, sobre todo en el nivel de licenciatura. Más de la mitad dice yo me apoyo de trabajo y el tercer lugar que mencionan alguna beca, algún tipo de apoyo, sobre todo para bachillerato, ahí es donde salió más importante. Entonces les preguntamos a todos que si trabajaban, que si a lo mejor no trabajan ahorita, pero si trabajaron este año o han trabajado en su vida. Y hubo números distintos en bachillerato y en licenciatura. 53, más o menos como un tercio, 34 de bachillerato y 47 de licenciatura dicen ahorita estoy trabajando por un sueldo ganancia. Pero hubo otro porcentaje que dijo yo no estoy trabajando ahorita, pero trabajé este año, que nos da un 53 y un 69. Pero que han trabajado a lo largo de su vida, es decir, a lo mejor este año no, pero sí he trabajado 77 de bachillerato y 82 de licenciatura. Un comentario que hacemos muchos profesores respecto de nuestros estudiantes es que difícilmente tenemos estudiantes de tiempo completo. En un momento u otro están ejerciendo alguna labor remunerada. Y ahora sí, exclusivamente sobre las mujeres que han trabajado o trabajaron en los últimos 12 meses, hay 2 ámbitos de violencia, uno es discriminación. 4 de cada 10 reportó haber vivido alguna instancia de discriminación, por ejemplo, que consideraron que le estaban pagando menos que un hombre que tenía el mismo puesto o hacía lo mismo, o que habían tenido menos oportunidades para ascender o les habían impedido hacer ciertas tareas porque eran reservadas para hombres. Y 3 de cada 10 dijo que habían vivido violencia en el trabajo en este último año. Número 1 sexual, número 2 psicológica y número 3 física. Y nuevamente, las personas agresoras más señaladas no son los jefes, son los compañeros varones de trabajo. Seguido de los clientes, la mayoría de ellos trabajan en el sector privado, son empleados en el sector privado, los clientes. Y en tercer lugar ya, algún superior jerárquico. Estos 5 ámbitos y estas formas de violencia son el universo de la violencia que experimentan las mujeres estudiantes. Hubo 2 violencias más que no son parte de la metodología INDIRE que nosotros exploramos. Y esto fue una parte innovadora que yo conozca, no hay un instrumento que se haya preocupado por saber la violencia política en el contexto universitario. Les hicimos una pregunta a los estudiantes si a lo largo de que estaban en la UDG habían alguna vez intentado ocupar algún cargo de representación estudiantil en la universidad. Un 10% nos dijo que sí, y de estos poco más de la mitad nos dijo, pero no lo logré. Y el otro poco menos de la mitad dijo, y yo sí lo logré. Bueno, les preguntamos a ambos grupos si habían experimentado una serie de circunstancias. Y 58% en global, de los que no lo lograron y de los que sí lo lograron, reportaron alguna forma de violencia política, incluyendo hombres, mujeres y personas no binarias. La número 1, que han percibido que en los procesos de política estudiantil se les ocultó alguna información o fue poco clara, o que no había condiciones, sentían que no había condiciones de igualdad en la competencia, o que se le ignoraron quienes ya estaban en el cargo en la toma de decisiones, ¿no? O bien que se les calumnió, se les difamó. Y aquí es bien importante en que no encontramos diferencias significativas entre los géneros. Es decir, estas formas de violencia están siendo reportadas tanto por los hombres como por las mujeres y otros géneros. También primero pensamos que a lo mejor las personas que habían intentado pero luego no lo habían logrado, era la manera de racionalizar, bueno, pues porque no gané, no triunfé. Pero lo vimos tanto en quienes no lo lograron como quienes sí lo lograron, que reportaron lo mismo. Adicionalmente, 40% de las mujeres describe un clima que sienten de que se da prioridad a los hombres, que hay un clima de discriminación hacia las mujeres en la actividad política, que las autoridades o las organizaciones apoyan más a los candidatos hombres, ¿no? O que se les imponen actividades basadas en estereotipos a la hora de estar ya en el cargo. Finalmente,
la última forma de violencia que exploramos, que no está en metodología INDIRE, fue la violencia a través de medios digitales, y también la aplicamos a hombres, mujeres y todos los géneros. Y 5 de cada 10 nos reportó que había vivido alguna forma de violencia en las redes sociales, en el teléfono, en el internet, ¿no? Medios digitales. Y aquí había 2 tipos de violencia, una que le llamamos genérica, es decir, que no, de manera no inmediata se le atribuye al sexo o al género de la persona, ¿no? Como te robaron tu contraseña, alguien se hizo pasar por ti, te insultaron, ¿no? Así en general. Y la violencia sexual, que ya te hicieron insinuaciones, te enviaron fotografías, etcétera. Y encontramos que tanto las mujeres como las personas no binarias experimentan más violencia que los hombres en estos contextos, en particular en el caso de la violencia sexual. Y luego finalmente les preguntamos qué habían hecho, y ya bueno, nos dijeron, ¿qué hiciste cuando te pasó eso? Bueno, pues bloqueé a la persona, la ignoré, cambié contraseña, le conté a alguien. Lo interesante aquí que encontramos es que las mujeres tendían a reportar un poco más estas acciones de carácter individual, es decir, pues ya yo lo administro en mi vida, ¿no? Lo bloqueo, ceso mi actividad o reduzco mi actividad en esa plataforma, bajo la publicación, lo reporto en la plataforma, o sea, administrarlo ellas. En cambio, los hombres reportaron un poco más actividades como traté de hablar con la persona, le empecé a alegar, ¿no? Interpelé a la persona agresora. Y bueno, a grosso modo, ya sé que esto es un poco largo y les agradezco mucho la paciencia, me quise ir con calma también, no apresurarme en los resultados de lo que presentamos en este momento, que fue violencia contra las mujeres, algunos datos de contexto, clima y percepción que tienen las y los estudiantes acerca de la institución. Y le cedo la palabra a mi compañero Javier para que nos dé unas palabras de cierre acerca de lo más destacado. Gracias, doctora Susana Gabriela Muñiz Moreno. Ahora escucharemos a Javier Armenta. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría concluir con algunos apuntes. A lo mejor no todos están numerados como quisiera, pero porque es mucha información, pero más forzar. Lo primero que me parece que hay que puntualizar es que la violencia es sistemática, ¿no? Está presente en diferentes espacios de manera desafortunada, pero está es como un muérdago que está en todo el sistema, en el espacio donde nos desarrollamos. Y me parece que, si bien es cierto que la universidad no está exenta y que, como ya lo analizamos, hay espacios donde la violencia en el ámbito escolar está presente, pues no es el principal. Y esto no es en descargo, sino también hay en la comunitaria, también hay en la laboral, también hay en lo familiar, también hay en lo de pareja. Y bueno, me parece que la intervención se requiere en todos los niveles, pero no por esto podemos obviar la responsabilidad que tenemos en la universidad, y es que aquí se haga algo al respecto, ¿no? Me gustaría, como lo hemos presentado en otras situaciones, la violencia hay que destacar por mucho, los comentarios que denigran, ofenden o menosprecian, los silenciamientos o invisibilizaciones, el miedo que experimentan mis compañeras de ser atacadas sexualmente, los piropos y comentarios ofensivos sobre sus cuerpos y otro tipo de violencias que han padecido. Tercero, como una conclusión o otro apunte, es que la violencia principal que padecen en el ámbito escolar mis compañeras, que 4 de cada 10 así lo manifestaron que lo padecen, es entre pares, es decir, el violentador pues es su compañero de clase o su compañero de la escuela. Y bueno, pues esto es menester principal de la organización estudiantil, porque nosotros representamos a estudiantes y algo tendremos que hacer en este tema. Ahorita eventualmente voy a hablar mucho más de esto, porque bueno, en primer término, en el ámbito escolar, que es donde se desarrolla la organización, y en los derechos políticos, es que donde existe impunidad, la violencia se instala. Y por eso el primer instrumento para que no exista impunidad es el protocolo que ya hizo la universidad para regular a todos quienes, o sancionar estas conductas, a todos quienes formamos parte de la comunidad. Y la FEU, el protocolo que actualizamos este año, que seguramente
tiene mucho que moverle. A partir de esta información con certeza que ya tenemos, bueno, yo asumo la responsabilidad con lo que llama mi gestión, hacer un análisis para ver qué otra cosa hay que incorporar, pero bueno, de entrada es fundamental que con esta información nos apeguemos al protocolo, veamos cómo fortalecerlo. Y segundo, yo también con esta información, recapitulo, porque la violencia es principalmente entre pares, la FEU tendrá mucho que hacer en materia preventiva, en campañas de reflexión, invitando a mis compañeros y compañeras a la deconstrucción. Y bueno, no hay mejor medicina para evitar este tipo de situaciones que la prevención, ¿no? Y bueno, pues buscar fortalecer la confianza para que más de mis compañeras y compañeros se animen a denunciar. Otra parte, y bueno, se animan a denunciar porque hay muchas situaciones como la vergüenza, la desconfianza, que en la FEU no va a pasar nada, no, claro que va a pasar, y bueno, vamos a tomar cartas en el asunto dentro de la institución y también de la organización. Y bueno, otro tema que me parece muy importante, que así como dijo la maestra que hay 2 dimensiones que son muy innovadoras que este estudio explora, que la violencia política y la digital, particularmente me gustaría mencionar que la violencia política, muchos de los supuestos que aquí expuso la maestra, no están sujetos a una razón de género, ¿no? Que les ocultaron información, que en la contienda no hubo condiciones igualitarias, que les pidieron suscribir decisiones que no estaban completamente de acuerdo, que les obstaculizaron ya una vez que habían sido electos o electas el desempeño de sus funciones. Eso es independientemente si es hombre o mujer. Sin embargo, también que bueno, el 60% experimentó algún tipo de violencia de quienes participaron en política. Sin embargo, también las mujeres principalmente padecieron fenómenos asociados a la discriminación, ¿no? Es decir, que a los hombres les dieron algún otro tipo de preferencia o sus comentarios por ser mujer no fueron tomados en cuenta. Yo podría concluir de este punto que, bueno, desafortunadamente, aún en la institución se vive un clima negativo para la participación política. No podríamos distinguir si estos fenómenos fueron únicamente en procesos de consejo, que son internos de la universidad, que los feuistas participamos, o si son fenómenos en estricto sentido en procesos de la FEU, pero sin duda es en la participación política. Y bueno, pues yo desde aquí haré algunos apuntes para que la próxima administración busque tomar cartas en el asunto en los procesos propios de la organización y correrle vista a las autoridades dentro de la universidad, pues para que se dé cuenta y documentados sepan cuál es la opinión de voz de la comunidad estudiantil, ¿no? Esto es lo que podría concluir, y la principal conclusión, citaría un extracto de bueno, no sé si es poema, pero una frase de Galeano, donde dice que los derechos humanos, pone algunos ejemplos, que el coscorrón, el castigo, el jalón del cabello, la nalgada, inician en casa, ¿no? Y que la reflexión es que los derechos humanos deberían donde debe de comenzar la enseñanza es en casa. Y lo menciono por el gran hallazgo que tuvo también esta encuesta, que los gritos, los golpes, le preguntaban a las personas, oye, ¿dónde viste esto? Pues lo vi en casa, ¿no? Entonces, pues seguramente si esto lo padecen en casa, no esperemos que afuera las personas que así les enseñaron, bueno, pues la violencia si ahí la adquirieron, desafortunadamente en algunas ocasiones no de manera consciente se reproduce fuera, ¿no? Entonces, estos serían los apuntes que yo podría decir. Ya en la etapa que se retrasó mucho esta encuesta por situaciones ajenas a nuestra posibilidad, que fue la pandemia, ya no nos permitió poder con esta información construir políticas públicas. Ya le tocará a otras generaciones, a otras tesis, como la de Susana, que estoy seguro que va a ser de este tema. Pero bueno, el haberlo diagnosticado es algo muy importante. Yo reitero, bajaremos esto al protocolo para que la próxima administración pueda actualizarlo. Y bueno, gracias, doctora. Estas serían nuestras líneas de acción. La sensibilización y reflexión para la transformación. Sin duda esta información hay que acercarla otra vez a las propias comunidades. Digo, de entrada, ya en los próximos días, si eres estudiante de la universidad, recibirás un correo con el link de esta rueda de prensa, donde puedas consultar esta presentación y también un reporte más ampliado que el Centro de Estudios en Género, en colaboración con a quienes aquí estamos, hicieron más ampliado, como de 80 páginas, donde puedes consultar más de esta información. Pero reitero, esta es la primera entrega.
Bueno, segundo, pues algunas de las acciones institucionales en materia de violencia política y de otros tipos muy valiosos, como aquí ya se mencionaron, que haremos. Y tercero, y no por esto menos importante, la producción de conocimiento, ¿no? Esto, cómo se va a aterrizar en políticas públicas educativas y principalmente en acciones de prevención, que es algo más que relevante, ¿no? Y para concluir mi intervención, me gustaría nuevamente agradecerle al rector general por su apoyo, a la doctora Erika Loyo, que además de que nos facilitaron, lo que dijo Susi es muy importante. No hubiera sido posible este levantamiento de encuesta si además del conocimiento de los especialistas y del compromiso de mis compañeras, pues la institución abriera las puertas. Yo desde aquí quiero decir que si bien hace falta mucho por hacer, que no hemos erradicado el fenómeno, pues bueno, pues el rector general nos brindó las facilidades para hacerlo, igual que el rector del CUSH, con todo el apoyo institucional de donde pertenece el centro universitario, y bueno, pues aprovechando todo el conocimiento y praxis del maestro Eduardo Garibay, pues fue posible hacer este estudio, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta mucho por hacer. Esta es la primera entrega, habrá otras en diferentes espacios académicos, muchos foros como esto que podrá conducir la doctora Susana y los demás. Así que es solo el comienzo de otra etapa muy bonita. Y bueno, también me gustaría decir que el rector general, cuando pudimos socializarle esta información, una de las cosas que me dio mucho gusto escuchar es que dijo, oigan, ¿cómo mantenemos esto permanente, ¿no? Esta encuesta. Y bueno, ya la doctora le explicaba que pues que no es conveniente hacerlo cada año, que requiere cierto tiempo para, como los censos, ¿no? Para poder efectivamente constatar estos cambios. Entonces me da mucho gusto, y lo quiero expresar, que la institución, de la institución veo cómo quieren ya incorporar este ejercicio de manera permanente. Ojalá sea uno de los indicadores que sí que esté en el plan de desarrollo institucional eventualmente a futuro, y que también aquí se pueda evaluar los resultados que pueda cada administración de rectoría y de la propia organización estudiantil se puedan ver materializadas, ¿no? Entonces, hasta ahí me gustaría dejarle. No sé si la doctora quisiera apuntalar algo más o si hubiera alguna pregunta de los medios de este tema. Adelante, bueno, doctora. Nada más cerrar, como decíamos, esta es una primera entrega, vienen más de esta misma encuesta. Ya vimos que la violencia contra la diversidad empieza a notarse en donde la empezamos a pescar, pero hay todo un módulo dedicado a la violencia por motivos de diversidad de identidades y de orientaciones sexuales. Hay todo un módulo sobre los estereotipos, los valores, las actitudes. Tenemos un módulo gigante sobre masculinidad, módulos sobre el arreglo del hogar, maternidad, paternidad, jefatura de hogar, trabajo doméstico, expectativas a futuro, salud mental y todas las intersecciones por color de piel, etnicidad, etcétera. Entonces, queda mucho trabajo. Por los siguientes meses estaremos invitando nuevamente a discutir estos resultados. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas que aquí tengan. Si nos dice su nombre y su medio, por favor. Sí. Hola, Fátima Aguilar de Canal 44. Tengo varias preguntas. Ya adelantaban un poco de que va a ser continuo este diagnóstico, pero también preguntarles cuáles, además de la Federación de Estudiantes Universitarios, ¿a quién le van a dar estos resultados y cuáles considerarían que tienen que ser las primeras acciones para erradicar lo que le toca a la violencia escolar, ¿no? A la Universidad de Guadalajara? Y en el tema de violencia política de la FEU, ¿qué acciones ya están llevando a cabo para erradicar este 40% de las mujeres que se sienten que no son tomadas en cuenta igual que los hombres? ¿Y qué tanto se puede hacer para privilegiar la postulación de candidatas a la Federación de Estudiantes Universitarios mayormente? Que ya se empieza a ver, pero aún es baja, ¿no? Doctora Rosa Rojas. Sí, era una de mis inquietudes de agregar que el equipo de trabajo analizamos el enorme compromiso que tenemos de regresar la información a esos más de 7,000 jóvenes que generosamente nos dieron su tiempo, pero también nos tuvieron la confianza de contestarnos, como ustedes ven, con absoluta libertad. Y valoramos muchísimo eso. Entonces, una de las cosas que comentábamos en el equipo en una reunión de trabajo es que debemos regresar esta información a aquellos lugares donde levantamos la información y quizás sea a través de foros con
los jóvenes y las jóvenes estudiantes, pero también con el personal académico, y lo que queremos es que se convierta estos resultados en un instrumento de trabajo, en un instrumento de reflexión que nos permita construir estas sugerencias y estos lineamientos que ya se apuntaban ahí, de cómo tenemos que trabajar en todos los niveles, desde la sensibilización hasta políticas, programas, acciones, pero también con un programa de corto, mediano y largo plazo, porque esto efectivamente es una labor continua. O sea, el cambiar la cultura efectivamente tiene que empezar desde la casa, o sea, infundir un cambio cultural a través de nuevos valores es una cosa que lleva su tiempo, pero si no la tocamos desde el seno familiar, en los espacios públicos de la comunidad y en nuestra responsabilidad, que es la vida al interior de la universidad, pues no estaremos cumpliendo el por qué fue hecho este instrumento. Este instrumento está hecho para tomar decisiones e implementar programas, pero sí, es parte del trabajo que tenemos que regresar esta información con los actores universitarios, principalmente con las y los jóvenes, para que ellos mismos también participen en esta construcción de alternativas de solución, porque como ya se decía, lo que queremos es una institución, una universidad de Guadalajara con cero violencia, ¿no? Entonces, en todos los niveles. Y yo diría, bueno, claro que le corresponde a Javier contestar lo de la violencia política al interior de la del grupo de participación estudiantil, pero yo diría que también hay que conectarla con lo que es la violencia política en general, ¿no? Porque la violencia política, en términos electorales, ahí está presente, está tipificada la violencia hacia las mujeres, y esto, bueno, tendríamos que estos hallazgos que tenemos, ponerlos también en armonía con las estrategias para combatir la violencia política hacia las mujeres en general, que está presente y la vemos desafortunadamente en muchos momentos y en muchos procesos, pero yo creo que sí la tenemos en nuestra reflexión, que conectarla con el ámbito de la violencia política más amplia. Pero bueno, en lo particular, pues quien tiene los hilos para dar respuesta a tu pregunta, pues es Javier. Si me permites añadir algo nada más antes para precisar, ¿con quién hay que llevar la encuesta? Definitivamente ya la hemos discutido con el rector general, la llevaremos al Consejo de Rectores, para cada centro universitario tendrá su diagnóstico en particular. Nos sentaremos, ya lo hemos platicado con la doctora Erika Loyo, la unidad para la igualdad, para la acción institucional. Hay muchísimo trabajo, o sea, desde divulgación del protocolo, cómo vamos a hacer para que todas las y los estudiantes sepan en dónde denunciar, cuáles son los procesos. Todo el trabajo de formación y sensibilización, además de regresar a discutir los resultados con las propias comunidades, pues un trabajo descomunal de deconstrucción de los géneros. O sea, es decir, con las y los estudiantes, con los docentes, hemos estado haciendo desde diferentes instancias muchos esfuerzos, como los cursos que damos a profesores, el curso de verano, el curso de sensibilización. Se requiere de una gran capacidad, de un gran despliegue, y esto va a tomar muchísimo tiempo. Bueno. Sí, abonando al tema de la violencia política dentro de la organización estudiantil, ahora que justo estamos en procesos electorales, el día de mañana iniciamos, todos los candidatos y las candidatas son un requisito específico tomar un curso en temas de género desde el Instituto de Capacitación Política del INCAP. Entonces ese es como nuestro primer acercamiento con ellos y con ellas, ¿no? Que conozcan cuáles son los mecanismos, cómo funciona, cuáles son los tipos de violencia que se ejercen dentro y fuera de la Universidad de Guadalajara, para que también así podamos reducirlos. Otro es que quienes dirigen o quienes organizan a los grupos les denominamos enlaces políticos, y los enlaces políticos tienen que estar en un oficio para poder entrar a las escuelas, y no pueden estar en el oficio si no tomaron también previamente un curso.
¿sí? Para que conozcan el protocolo, para que sepan que hay sanciones, que la organización tiene su propio protocolo y que, bueno, persona que cometa algún acto de violencia pues va a ser sancionada dentro y fuera de la organización estudiantil. También en este último periodo se creó la Comisión de Igualdad de la organización, a la cual pertenezco junto con otras compañeras de todas las corrientes y grupos políticos que formamos parte de la organización estudiantil, y creo que justo esta herramienta nos permite no ir a ciegas, ¿sí? Nos permite sí preguntarle a nuestra comunidad, a las personas que participan con nosotras y con nosotros, cuáles han sido sus experiencias, más allá de las que naturalmente sabemos que suceden, ¿no? Pero ya como quitándonos la venda de los ojos y saber que es una chamba de todas las personas que conformamos a la organización estudiantil. También en el último periodo, en estos últimos 3 años, se ponen en los documentos de la organización estudiantil los principios de paridad. Antes, en nuestros protocolos o nuestros instrumentos, decía que no tenía que pasar del 60%, pero por lo general era el 60% de los hombres quienes ocupaban los puestos de representación. Ahora no, tienen que ser obligatoriamente paritarios, ¿no? Como esta acción afirmativa, y que nos da mucho gusto que cada vez el número de mujeres que participan es más amplio, pero sabemos que tenemos también una deuda grande con ellas por los 30 años que lleva la organización estudiantil. Y pues bueno, es un poco de lo que hemos estado haciendo. Es el primer instrumento que mide la violencia política estudiantil. Sí, es el primero en su tipo, y esto también nos permite tener procesos muy innovadores, pero muy puntuales de hacia dónde nos tenemos que dirigir o cuáles son las cosas que tenemos que erradicar por completo de la forma en la que nosotras y nosotros hacemos política todos los días en todas las escuelas, que esperemos que sea cada vez más informada, con mayor conocimiento, en donde las y los representantes estudiantiles sepan que tienen una responsabilidad muy puntual para garantizar también erradicar la violencia dentro de todos los espacios de participación. Entonces hasta aquí sería mi aportación. Francisco Javier. Y yo por último, además de recapitular la paridad de género en las planillas que mencionó Susi, los cursos que también ella mencionó, yo por último mencionar que si hay algún estudiante que actualmente forme parte o se vaya a registrar para contender por su sociedad de alumnos en su escuela, que como también bien apuntó Susi, mañana arrancamos con los procesos, pero son concurrentes, pues hay algunos que todavía no se registran. La última elección es el 28 de octubre, y sientes y consideras por algunos elementos que el directora de tu escuela, algún funcionario está interviniendo y en el proceso, pues no dudes en marcarme, en buscarme. Ahí están mis redes sociales personales. Yo me aplico en el tema. Yo personalmente le estoy dando seguimiento al posible participación de algún profesor, de alguna profesora que a veces se pasan de simpáticos o simpáticas a alguna planilla y le echan porras de más. Bueno, pues yo lo trato, pero si hay alguna persona que consideren que está inclinando la balanza, no duden en acercarse, sea de la corriente política que sea. Lo importante es que, así como en este espacio es formativo, formemos personas que quieran ejercer sus derechos políticos, que esto necesita mucho el país, ¿no? Entonces, es lo que yo le agregaría para asegurar o de alguna manera reducir esta brecha de discriminación y también de que la contienda a veces no es pareja, ¿no? La siguiente pregunta. Sí, y nada más finalmente, ¿a qué le atribuyen que los estudiantes no conozcan este protocolo que ya tiene tiempo que se aprobó, que ha faltado? Y en el tema de lo que mencionaban de las afectaciones psicológicas por estas agresiones, que era un número alto, ¿qué está haciendo la universidad para brindarles apoyo en ese sentido a las y los estudiantes que manifiestan estas secuelas a raíz de las agresiones que sufren o la violencia, ¿no? Disculpa, ¿qué protocolo hablas? ¿El institucional o el de la FEU? El institucional, el que mencionaba aquí okay. La doctora, que es muy... bueno, sí, hablando del protocolo, el 29 de junio del año 21 se aprobó en el Consejo General Universitario el reglamento con las faltas relacionadas a la normatividad, el protocolo para atender y prevenir la violencia, y ahí se estableció la figura de las y los primeros contactos. Eso fue junio del 21. Y pasó el periodo en donde se hizo la convocatoria, reclutamiento, capacitación de primeros contactos, etcétera. Y entró en vigor el 29 de marzo del 22 de este año, o sea, este marzo.
nosotros arrancamos la encuesta, si no me equivoco, el 28 de marzo, ¿no? O 29, o sea, el día de la entrada en vigor del protocolo, estábamos nosotros levantando la encuesta. Yo pienso que todavía en ese momento había desconocimiento porque estaba entrando en vigor, porque estaban, cuando nosotros fuimos ya la mayoría de las preparatorias tenía a su figura de primer contacto, de hecho los primeros contactos nos acompañaron en los procesos cuando estaban allí. Había unos que quedaban pendientes por designar o estaban al proceso de capacitación, entiendo que están en certificación. Entonces, a mí me parece que este es el primer semestre donde está entrando realmente, o sea, el 22B, donde realmente están entrando con las nuevas disposiciones, y yo creo que eso se debe todavía que no los conozcan, ¿no? Nosotros en el levantamiento había gente que todavía traía el procedimiento anterior de la Defensoría de Derechos Universitarios, o que pensaba que la queja y la denuncia era en la dirección de la escuela o alguna cosa así. Me parece que ha habido acciones de la Unidad de Igualdad para el Conocimiento, si no me equivoco, repartieron miles de, una cosa que se llama Protocolo Amigable, que es una revista donde explica el procedimiento, en con quién, hicieron la página web donde dijeron, aquí están todos los primeros contactos en tu oficina, identifícalo en tu prepa, en dónde está. Nosotros en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades entramos en todas las inducciones de todos las y los estudiantes de primer ingreso que venían llegando, inducción, y esto es el protocolo, en esto consiste la violencia, etcétera. Yo ese indicador en particular esperaría que fuera de los primeros en que tendría que cambiar más rápido. A lo mejor erradicar el miedo puede tomar más tiempo, pero el conocimiento del protocolo tiene que ser uno de los que se tiene que ver en una cosa de un año. Pasamos a la siguiente pregunta con Margarita Alegría. Sí, gracias. Buenas tardes. Mariana González Quintero del periódico Mural pregunta, dice, en el apartado de confianza en la Universidad de Guadalajara para atender casos de violencia de género, ¿por qué les indicaron las y los alumnos que consideran que la institución no va a atenderles de forma efectiva? ¿Y de qué forma van a trabajar para mejorar esos mecanismos y generar más confianza en las y los estudiantes? Bueno, si me permiten especular, no hicimos una pregunta explícita donde ellos dijeran exactamente por esta razón es que estoy otorgando este voto de confianza, ¿no? Les dijimos del 1 al 10 en este momento, ¿cómo te sientes? ¿No? El 10 total confianza, el 1 nada confianza. Y el resultado que ya ustedes conocen. Pero viendo un poco lo que han estado narrando acerca de las violencias a lo largo de su vida y acerca de lo que reflejan de por qué no han denunciado, ha prevalecido justamente la sensación de que no va a pasar nada. Eso lo vemos en los estudios, lo vemos en la ENDIRE y dices, ¿por qué no vas a denunciar? Me da vergüenza, no confío en las instituciones, de todos modos no sirve para nada. O sea, vemos en las instituciones a nivel societal un grado de impunidad tremendo. O sea, la gente no va y denuncia porque se me van a tratar mal, no va a servir para nada, me da vergüenza, pero de todas maneras si voy, me voy a aventar 16 vueltas o 10 vueltas y no me van a resolver el problema en el mejor de los casos, sino es que a lo mejor me va a tocar a mí la peor parte. Lo hemos visto en los discursos públicos, cuando se le transfiere a la persona víctima pública y notoriamente la responsabilidad de lo que le pasa, diciendo es que tú estabas borracha, te caíste sola, una serie de cosas. Entonces yo creo que esta parte, número uno, el grado de impunidad, la encuesta de cifra negra que acaba de salir el mes pasado, revela que la cifra negra es del 93%, o sea, es decir, por cada 7 casos hay 90 que llegan a carpeta de investigación, hay 93 que no llegan jamás. Y el nivel de impunidad también es brutal, o sea, de los poquísimos que llegan a carpeta, llegan a sentencia menos del 1%, en el caso de violencia familiar, por ejemplo. Entonces, este tipo de impunidad y la ausencia histórica que ha habido de consecuencias, jamás ha habido consecuencias de ningún tipo, ni administrativas, ni económicas, ni sociales, hasta muy recientemente. Yo creo que con los tendederos y la movilización empieza a haber algo. Han generado esta sensación de futilidad, de que las instituciones no funcionan y de que no tienen sentido. Yo creo que de ahí viene la desconfianza. A mí al revés, me sorprendió bastante encontrar un 6 ahí y no haber hallado un 2 o un 3 en esa escala. Muy bien, parece que ya no hay preguntas. Con esto vamos a dar por concluida nuestra rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y agradecemos la difusión que hagan de esta información. Les deseamos a todos que tengan una excelente tarde.